Hola a todos, hoy vamos a aprender cómo llenar la tabla que aparece en la página 157 del libro de español de quinto grado, pero antes de eso, en la indicación te dice que tienes que leer los textos que aparecen anteriormente porque es con base en estos con el que vamos a llenar esta tablita, que te pide tres cosas: el título, para qué se hace la descripción y un breve ejemplo. Así que antes de que comencemos a llenarla, debes de regresarte a la página 155 y 156 para leer los tres textos que ahí aparecen. Son tres descripciones, pero de diferente manera están describiendo diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, en la primera viene una sobre Benito Juárez, luego qué es un programa de computadora y por último lo que solo uno escucha. Ya que lo hayas leído, te vas a ir ahora sí a la tabla. Recuerda que aquí te dice y te recomienda que trates de analizar primero qué es lo que describe, cómo lo hace, qué palabras utilizan los tres textos y qué diferencias y semejanzas hay entre unos y otros. Muy bien, ahora sí la tabla. Te dice que considerando eso revises que cada uno de los textos tiene un propósito diferente y eso es precisamente lo que quiere el libro que tú analices. En la primera te pone que pongas el título. Yo aquí ya me adelanté y escribí los tres títulos: el de un indio zapoteco llamado Benito Juárez, el de qué es un programa de computadora y el que dice lo que solo uno escucha. Después de que hayas leído, tienes que haberte dado cuenta de que cada texto era muy diferente por la función que quería hacer con la descripción. O sea, quería describir las cosas que estaban pasando, pero por un motivo diferente. En la primera lectura, la de un indio zapoteco llamado Benito Juárez, si nosotros nos regresamos, el propósito era decirte o describirte cómo era Benito Juárez, dónde había nacido y todo lo que había realizado a través de su vida, porque incluso te decía dónde nació, las actividades y las personas con las que convivió. Entonces ese es el propósito de este texto: explicarte acerca de su vida, y eso es lo que vamos a escribir en esa sección de la tabla. Muy bien, así que después de haber leído te habrás dado cuenta de que lo que pretendía el primer texto era explicar una parte de la vida de Benito Juárez, que es un personaje célebre mexicano, pero no necesariamente se explican solo las biografías o vidas de personajes célebres. A veces es simplemente de un personaje que tuvo cierta importancia en un lugar, pero aquí te estaba explicando las características del lugar donde nació y vivió, así como de la gente con la que convivía. Luego te pide que escribas un ejemplo o un breve fragmento. No vas a poner cualquier parte del texto, sino algo que refuerce lo que tú escribiste aquí, es decir, algo que donde se vea reflejado que explicaba parte de la vida de Benito Juárez y el lugar. Para eso te tienes que ir al texto original, leerlo y buscar una parte donde se estuviera describiendo el lugar donde vivía Benito Juárez o las personas con las que convivía. Muy bien, entonces como pueden ver, yo aquí escribí una parte del texto. Escribí la inicial donde decía: en 1806 nació Pablo Benito, e incluso podrías haber escrito hijo de Marcelino Juárez y Brígida García, y escribir todo eso, y donde decía, porque quise esto que acabo de mencionar, era exactamente lo de la parte de Benito Juárez que se estaba describiendo, de quién era hijo, en qué año nació. Luego decía que también las características del lugar en donde vivió y nació, y por eso escribí esta sección que decía: desde las cimas de los montes cercanos a la aldea se podían vislumbrar los fecundos llanos centrales. Pero no necesariamente tú tienes que escribir esto mismo que yo escribí, sino la parte que a ti o que tú creas que corresponde a lo que dijimos acá, alguna característica del lugar donde vivió y nació Benito Juárez, o de cómo había sido su vida, o de la gente con la que convivía. Eso lo puedes escribir acá. Ahora vamos con el segundo texto, que es un programa de computadora. El motivo por el que se hace de la descripción, necesitas primero checarlo. Si te fijas aquí, no te está describiendo exactamente lo que pasaba en el otro, la vida de alguien, sino te está describiendo qué es un programa y la función que tiene, además de la manera en la que funciona. O sea, no solo para qué sirve, sino cómo funciona, cómo se ejecuta. Y eso es exactamente lo que nosotros vamos a escribir en esta parte. Muy bien, entonces, si tú checas el texto de qué es un programa de computadora, primero te decía o te explicaba en qué consiste o qué es un programa de computadora, luego cómo están compuestos los programas de computadora y por último, la manera en que funcionan. Incluso me voy a regresar para que tú te des cuenta de cómo yo lo fui analizando. Me fui totalmente en orden. Primero te dice qué es, luego te dice cómo está compuesto en esta sección y por último te dice cómo funciona. Es algo importante cuando leas, por ejemplo, los demás textos, o si te piden nuevamente hacer algo parecido a esto, que te vayas en orden viendo lo que realmente quiere decirte o por los motivos por los que están describiendo en ese texto o en esa información que te están dando. Entonces, en la última parte de la tabla te dice un ejemplo. Vamos a hacer lo mismo de la otra vez. Vamos a explicar o vamos a escribir aquí
algo de lo que nosotros dijimos de para qué se hace. Entonces primero dice explicar en qué consiste. Entonces si nosotros nos vamos al programa dice que aquí el programa es como un guión de una obra. Entonces eso es lo que vamos a poner aquí porque nada más está pidiendo una parte. Y también podemos incluso completar en la computadora es el actor o explica a la computadora exactamente lo que hay que hacer. Eso podría ser un buen ejemplo. Entonces podremos poner puntos suspensivos porque no vamos a seguir con el mismo texto y poner explica a la computadora lo que hay que hacer. Y por último dice, la manera en la que funcionan, podemos volver a poner puntos suspensivos y nos vamos otra vez hacia arriba y aquí dice, carga un programa y lo almacena en la memoria. Esa es otra de las características que se dijo, que te está diciendo exactamente la manera en que funciona el programa. Entonces ahí vamos a escribir carga un programa y lo almacena en su memoria. Yo lo voy a subir poquito para que lo alcancen a ver. Recuerden que cuando pongo los puntos suspensivos es porque ahí había más texto. Yo aquí nada más puse un breve fragmento de lo que estábamos haciendo. Muy bien, en el último texto, lo que solo uno escucha, un fragmento de José Revueltas, si tú lo analizas te va diciendo cómo es que el muchacho está tocando un instrumento, lo que está sintiendo al tocarlo, e incluso menciona aquí un diálogo. Por lo tanto, lo que te está describiendo no es lo mismo que en los anteriores, donde te explica el funcionamiento de algo o donde te explica la vida de alguien. En este caso, lo que te estás diciendo es la descripción es para describir lo que hacían, decían y sentían los personajes, porque te está diciendo cómo mueve el instrumento, cómo lo toca, las acciones que hace para hacerlo y también para explicar las escenas de los lugares en lo que estaba sucediendo. Ya para escribir el fragmento, lo único que tienes que hacer es agregar una sección de este texto donde se demuestre que se estaba describiendo un sentimiento o lo que él estaba sintiendo cuando estaba tocando o cómo lo estaba haciendo. Aquí, por ejemplo, la mano derecha humilde, pero como se prolongase, aún el mágico impulso descendió con suma tranquilidad. Es exactamente cualquiera de estas partes donde tú lo demuestres y es lo que vamos a escribir acá. Muy bien, entonces finalmente así quedaría la tabla. Si te fijas aquí yo tomé una sección muy simple. En la primera que te había mencionado expliqué cómo estaba tocando el instrumento, el personaje que estaba apareciendo en ese fragmento del texto y por último decía donde explicaba escenas o diálogos, puse balbuceó presa de una agitación extraña porque te está explicando cómo dijo ese diálogo. Entonces esta era una tabla muy sencilla, en realidad solo era que fueras analizando los tres textos descriptivos y las diferencias que hay entre ellos. Si te fijas en el primero te hablaba sobre la vida de una persona, o sea que se centraba en la biografía de alguien, en explicar cómo vivió. En el segundo variaba realmente mucho porque aquí ya era sobre la manera en que funciona y en qué consiste un programa, así que era como del funcionamiento. Su función tenía que ver en la descripción más con el funcionamiento y pues el concepto de lo que es. Y el último no te quería explicar lo que era algo, simplemente te quería describir cómo se estaba realizando algo en una escena, podría ser en una novela, en una fracción, en un cuento, para que tú pudieras imaginar exactamente lo que estaban realizando los personajes y cómo era el lugar en el que estaba pasando todo eso. Entonces, todos los tres textos tenían funcionalidad diferente y tenían un propósito diferente, por lo que, aunque todos estaban describiendo, era para lograr algo distinto. Y eso es lo que quiere el libro que tú comprendas. Bueno, espero que esto te haya quedado claro. Si tienes dudas, me los puedes dejar en los comentarios y nos vemos la siguiente ocasión. Adiós.